Aquí vamos a ver algunos ejemplos usando la ley de Ampere y también los resultados de la ley de Biot-Savart. En esta presentación como tal solamente voy a mostrar uno de los ejemplos, el otro está pegado en el PDF, que si lo desean mirar pues también lo pueden ver. Vamos a usar ley de Ampere para resolver un problema bien interesante y el del cable levitando, y esto va a ser bastante interesante. Primero, encontramos que aquí tenemos una corriente pasando por un cable que está fijo y usando la regla de la mano derecha pues sabemos que el campo magnético pues va a estar girando de manera antihoraria alrededor del cable, y si la corriente es de 50 amperes pues queremos determinar cuánto es la corriente que debe pasar por el segundo cable para que éste se encuentre levitando a una distancia de 5 centímetros del primer cable. Sabemos que las fuerzas que están afectando este segundo cable para permitirlo levitar son la de la gravedad y el de la fuerza magnética, donde aquí la fuerza magnética pues la podemos describir en un momento, y la de la gravedad pues simplemente pues ya sabemos cuánto va a depender del peso. Ahora, si usamos la ley de Ampere podemos calcular el campo eléctrico producido por este primer cable. Esto va a ser importante para poder calcular la fuerza magnética que siente el segundo cable, porque la fuerza quien lo va a proporcionar va a ser este cable que está acá, el campo magnético que produce este cable. Y eso es un resultado que pues ya se discutió. Así que vamos a usar la ley de Ampere, y lo que estamos haciendo es que estamos buscando la corriente encerrada en una superficie, en un lazo. Ese lazo lo vamos a hacer a una distancia y, donde ahora pues el campo magnético uniforme en esa distancia es simétrico, esa distancia, ya que la corriente pues es solamente una. Y entonces pues lo que vamos a coger es entonces integrar este lazo, que va a ser la circunferencia de ese círculo. Así que va a ser 2πy, círculo con radio y, el campo magnético. Tal que ahora podemos despejar para el campo magnético y encontrar que es la corriente que pasa por el primer cable, mi sub 0, 2πy. Ahora, la fuerza magnética debe ser de atracción para que los cables queden suspendidos, así que las corrientes tienen que ir en direcciones paralelas. Bien. Ahora, la fuerza magnética no es otra cosa que I2, la corriente que pasa por el segundo cable, la distancia de separación entre ellas, por el campo magnético. En este caso lo estamos calculando a una distancia L. De 0.05 es simplemente el resultado de que están separados por 5 centímetros. Así que allí es donde estamos calculando el campo, porque es donde está colocado el cable, a 5 centímetros del primero. Se encuentra colgando allí. Entonces, para poder aplicar esto de una manera bastante conveniente, pues es bueno recordar, en este caso estamos trabajando con un cable de zinc que va a tener una densidad de masa que las pueden determinar usando tablas o el libro, ven el mismo libro de física que estén usando para esta clase, pues tenga una lista con las densidades de algunos materiales conductores y ferromagnéticos.
que son bien conocidos. Entonces, pues aquí lo que decimos es que esto es igual a la masa entre el volumen, pero el volumen va a ser el de un cilindro. El cable lo podemos aproximar como un cilindro bastante fino, que en este caso pues el diámetro también no lo habían dado. ¿Cuánto era ese diámetro del cable? Que va a ser 2 veces este radio. Así que calculamos entonces aquí. Podemos despejar para el largo, que va a ser m entre pi r cuadrado, ser el área del círculo, o la densidad de cobre, la densidad de masa de cobre. Eso va a ser importante porque en un momento vamos a tener que escribir la fuerza neta y esperamos que esa fuerza neta sea igual a 0, y eso va a ser, si el peso va en dirección negativa, va a ser negativo el peso más I2L B1 va a ser igual a 0. Pero entonces ya aquí tenemos que I2L, si lo despejamos, I2L B1 va a ser igual a mg, pero podemos entonces mg dividirlo entre L y B, y entonces despejamos para dejar ahí 2 solitos. Bien sabemos cuánto es L es m entre 2pi cuadrado por la densidad de masa. Esto no es otra cosa que aquí el volumen del cilindro por unidad de largo, es decir, el área del cilindro por la densidad de masa. Pues me va a quedar ese resultado ahí. Y entonces pues el campo magnético pues ya sabíamos que era I1 μ sub 0 entre 2πy, tal que ahora me queda que la corriente 2 va a ser, si saco esta división de acá abajo y la reescribo como la multiplicación por el recíproco, pues me va a quedar que tengo un 2pi cuadrado r cuadrado, la densidad de masa del cobre, aceleración gravitacional, por G entre I1 μ sub 0. Entonces si le damos algunos valores numéricos a esto, pues podemos entonces calcular cuánto es la corriente. Y nos damos cuenta que la densidad del cobre es bastante alta en el sistema SI. Pero al radio ser muy pequeñito, y la distancia entre ellos puede ser bastante cercana, pero podría ser tal vez más cercana, pues el resultado es uno que tiene una corriente muy alta para que se mantenga el cable flotando ahí. Tal vez es que no será posible de una manera sencilla pues mantenerlo así levitando, así que si lo quisiéramos hacer de manera práctica, pues habría que examinar unas cuantas otras cosas. Ahora, otra pregunta que nos viene a la mente es qué pasaría si yo muevo un poquito el cable de esa posición donde él está ahí quieto, y esto se conoce como el estudiar el equilibrio, la dinámica de equilibrio de este sistema. Y lo que observamos es que si yo desplazo un poquitito hacia abajo el cable, la fuerza magnética ya no va a ser lo suficientemente grande para aguantarla, y lo que va a hacer es que va a seguir cayendo, la gravedad va a dominar y va a seguir cayendo hasta que llegue hasta el piso. Y si lo sube, pues entonces lo que va a pasar es que la gravedad ya no va a poder dominar o balancear la fuerza magnética, y lo que va a hacer es que poco a poco se va a seguir acercando hasta el otro cable hasta que queden pegados uno del otro, que es lo que va a hacer esa fuerza magnética. Entonces finalmente aquí hay como una demostración de, ¿verdad? Que la segunda derivada es menor que 0,
siempre y cuando pues me vaya un poquito por encima. Si me voy un poquito por debajo, pues entonces es positiva. Y estos comportamientos lo que me da es que según me voy un poquitito por encima, pues esta cosa va a empezar a acelerar hacia arriba, se va a pegar al otro cable, que fue lo que discutimos, y cuando es un poco por encima, o sea, que tratamos de empujar un poco más el cable de su posición de equilibrio, pues lo que va a suceder es que la aceleración va a ser negativa, y eso lo que significa para nosotros es que va a seguir cayendo. Y si fuéramos a graficarlo, pues aquí tenemos una función de como 1 sobre r menos g. Es decir, lo que hicimos fue que trasladamos el intercepto, o donde converge aquí la función, tal que ahora pues va a ser en este punto g, negativo g, para ser exacto, que es lo que observamos aquí. Y simplemente como un ejemplo, esto sería lo que sucede en términos de la aceleración. Vemos que si estoy en alguna distancia que sea menor que la separación, pues la aceleración va a ser positiva, si no va a ser negativa. Y si estudiamos la dinámica un poquito del sistema, es decir, cómo se va a comportar la altura o y, según para dónde me voy a mover, según el desplazamiento sea, pues lo que observamos es que si hago un desplazamiento, aunque sea muy pequeño, para empujar el cable más hacia abajo, lo que vamos a encontrar es que el cable se va a ir alejando y se va a ir alejando hasta que llegue a una distancia máxima, que va a ser cuando toque piso. Y después de eso pues no va a seguir bajando. Mientras que del otro lado, pues lo que va a suceder es que si lo desplazo un poco, se va a empezar a acercar, y sin importar pues cuán grande es ese desplazamiento, lo más que va a poder llegar es hasta que la altura, la diferencia de los cables pues sea cero. Y eso va a ocurrir, ¿verdad? Cuando el DT sea, con el tiempo, pues cuando el DT sea muy pequeño. Ahora, si invertimos los cables, es importante que para mantener la corriente fluyendo, la corriente tiene que fluir en dirección contraria, porque ahora para mantener el cable flotando tiene que ser una fuerza de repulsión. Y el hecho de que el sistema está acomodado de esta manera, vamos a observar que los resultados van a ser los mismos en términos de la dinámica de cómo va a ser la aceleración y todo esto. Pero vamos a ver que ahora la dinámica del problema es un poco distinta, porque según yo hago un desplazamiento positivo hacia el cable, es decir, lo alejo, pues lo que va a suceder es que me voy a ir, ¿verdad? En este caso, perdón, sería acá. Si alejo el cable más del centro, pues lo que va a suceder es que la fuerza magnética no va a ser tan fuerte, pero la gravedad va a seguir alando. Así que lo que va a hacer es que va a subir un poco, pero la gravedad va a frenarlo por completo. Es el momento donde aquí la velocidad es máxima. Y entonces después lo que va a hacer es que la aceleración de la gravedad va a hacer que se empiece a acercar otra vez hacia la posición donde estaba en equilibrio. Lo vamos a estar marcando aquí como 0. Y normalmente la aceleración va a superar la necesaria para que se quede balanceado, así que va a seguir bajando. Y una vez que esté lo suficientemente cerca, la fuerza magnética va a aumentar, y lo que va a hacer es que va a frenar el movimiento del alambre, y lo va a empezar a empujar hacia arriba,
y entonces así pues se va a mantener oscilando con respecto al punto de equilibrio que va a estar arriba. Y esa oscilación, pues, a menos que no haya algún mecanismo de amortiguamiento o algún otro mecanismo que pueda disipar energía, pues se va a mantener ahí oscilando por el infinito de los tiempos una vez que lo saquemos de su posición de equilibrio, siempre y cuando el cable esté arriba.